Esta conferencia comenzará a grabarse. En este caso, para las construcciones, repito, esto viene en la reconstrucción de la Europa después de la guerra, sucede que le brinda a todas los edificios, tanto habitacionales como edificios de hospitales, corporativos, en fin, todo lo que se construye, o la mayoría, el uso de este sistema, primero aligera a partir de que su peso es muy ligero. Segundo, crea una barrera térmica. ¿Por qué? Porque brinda hasta 20 unidades de factor R en el caso de cierta densidad, cierto espesor de la placa de poliestireno. También brinda un aislamiento, una barrera de sonido. ¿Esto qué quiere decir? Que también tiene características acústicas. Después de que se desarrolla en Europa, viene a América, por ahí de 1960, estos sistemas constructivos, y ya en América llega a Estados Unidos, pasa a Canadá, por ahí de 1970, y después viene a México. A nuestro país llega sobre todo en la parte norte de nuestro país, en las ciudades, en los estados de Nuevo León, en los estados de Chihuahua, sobre todo por la cercanía y la influencia con los Estados Unidos. En aquel entonces, 1980, 1985, estos sistemas se utilizaban en la construcción únicamente en el norte de nuestro país. ¿Y por qué en el norte de nuestro país? Porque tenemos climas extremos, número uno. Número dos, repito, por la influencia en la cercanía de nuestro vecino del norte, ¿verdad? Sin embargo, a través de los años y con el tiempo, estos sistemas empiezan a permear, empiezan a bajar al interior de nuestro país. Y hoy por hoy, hoy en día, son utilizados en el norte del país, en el centro del país, en el occidente y en el sureste de nuestro país. Y utilizados cada vez más, ¿por qué? Por sus características, ¿sí? Son sistemas, repito, son ligeros, son térmicos, son acústicos, resistentes, y son sistemas que se componen con materiales 100% reciclables. Entonces, el tema de las fachadas, repito, inicia desde casi mediados del siglo pasado hasta nuestros días. ¿Esto qué quiere decir? También hay que hacer un paréntesis y una observación. Si lo están usando desde el siglo pasado, yo he estado en algunos lugares de Europa y me he dado cuenta de edificios que están construidos con este tipo de materiales y están enteros, están intactos. Quiere decir que es un sistema que funciona, que a través del tiempo, a través de los años, no se degrada, no se deteriora, no se cuartea y sigue brindando las ventajas que mencionamos al principio, ¿verdad? Entonces, una característica más de estos sistemas es el ahorro energético que nos brinda. ¿A partir de qué? De que un edificio, al ser revestido con un sistema EIFS, nos brinda un ahorro de hasta un 40-45% en consumo energético. Entonces, con frío nos brindan calidez, con calor nos brindan confort, ¿sí? Son climas templados. Ahora bien, ¿qué significa EIFS? Son las siglas en inglés que significan Exterior Insulation Finish System, ¿sí? Como la palabra lo dice, es un sistema para exteriores de aislamiento térmico, ¿de acuerdo? Estábamos en la mañana comentando que estos sistemas
se usan desde el siglo pasado, repito, en Alemania, en Rusia, ¿sí? Donde son climas fríos, ¿no? En Finlandia, y se usan también con mucho éxito en climas muy cálidos como Dubái, por ejemplo, ¿sí? En Arabia, ¿no? Los edificios modernos que están ahora muy de moda en Dubái, pues todos son construidos con sistemas de este tipo, ¿verdad? Esa es una de las ventajas de que se trata de un sistema que no es una moda y va a desaparecer. No, es un sistema que llegó a México y llegó para quedarse, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente porque ya no se podemos construir como antes. ¿Cómo construíamos antes? Bueno, pues como construían nuestros abuelos, bisabuelos, ¿verdad? Con bloc, con tabiques, con tabicones, ¿sí? Hasta con piedra. Sin embargo, el uso de estos materiales no nos brindan las ventajas térmicas, acústicas, ligereza, que sí nos da sistemas como este, ¿sí? Tenemos el caso también, por ejemplo, hablando ya de sistemas prefabricados, utilizados también en México, que seguramente muchos de ustedes han visto, como es el tablacemento, ¿no? En el caso del sistema tablacemento, sí, voy a hablarles un poquito de diferentes sistemas constructivos que de alguna manera complementan a los sistemas prefabricados. Estos sistemas de los que les voy a hablar están hoy mismo en el mercado, son utilizados a veces adecuadamente, a veces no lo estamos haciendo bien. Y bueno, el resultado con el tiempo a mediano o largo plazo, pues tenemos consecuencias. Tenemos consecuencias ahí como que tenemos cuarteaduras, tenemos pandeos, tenemos filtraciones por lluvia. ¿Por qué? No porque no sirva, sino muchas veces la forma de instalar no es la adecuada. Bien, les voy a hablar un poquito de qué tipos de sistemas prefabricados también existen en México. Digo, tenemos por un lado los sistemas tradicionales, repito, como es los muros, ¿sí? Fachadas de bloc, de tabique, de tabicón, ¿sí? Incluso nos encontramos también en el mercado el concreto premezclado. El concreto premezclado lo podemos ver, por ejemplo, en proyectos como la terminal aérea número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo podemos ver, por ejemplo, en el museo, en el Auditorio Nacional, ¿sí? Y está en muchos edificios importantes. Son sistemas, en el caso de los precolados, es un sistema de fachadas, si bien muy durable, muy rígido, pero es demasiado pesado. Hay mucho concreto vaciado ahí. Entonces, si bien ese concreto pues, no brinda ligereza, se tiene que usar cimentaciones muy robustas, estructuras muy robustas. ¿Para qué? Para soportar el peso de estos sistemas precolados, a diferencia de los sistemas prefabricados. ¿Sí? El sistema prefabricado, por ejemplo, de la marca que nosotros representamos, que es GBS, Global Building System, tenemos un peso que va de 7,5 kilos, ¿sí? Por metro cuadrado, hasta 25 kilos ya terminado. Entonces, realmente es muy ligero este tipo de sistema. Bien, les voy a hablar un poquito de los demás sistemas prefabricados. Tenemos el tablacemento, que les voy a ¿Tendrás poner. unas fotos, César, que puedas compartirnos? Sí, claro. Porfa. Les vamos a poner aquí un poquito de imágenes para que ustedes lo vayamos viendo. Ahí me ven, Martín, sí, ¿verdad? Sí, sí, ahí te ve. Al momento que compartimos la pantalla, sí se ve todo lo que interactúas. Gracias, César, para darnos ahí un poquito de idea de la gente. Idea. Gracias. Perfecto, Martín, gracias. Aquí vemos, por ejemplo, fachadas
que se están haciendo con tabla cemento. El tabla cemento que ven es el tablero de color gris y con un tablero de yeso que también es para exterior, que es más ligero, ¿de acuerdo? Y este sistema de fachadas se utiliza con un bastidor, como lo ven en la planta baja, un bastidor metálico con acero galvanizado y va atornillado el tablero de tabla cemento o en el caso del tablero verde, ¿verdad? Son, repito, este es uno de los sistemas que se utilizan en México. Ahora bien, este producto, tabla cemento, no debería ser utilizado en fachadas. En Estados Unidos, por ejemplo, que es de donde se desarrolla este tabla cemento, no lo utilizan para fachadas porque lo tienen prohibido. Más bien lo utilizan en áreas húmedas dentro de las construcciones o lo más que lo pueden utilizar son en marquesinas, en los techos de las marquesinas, en volados, pero no como fachada. En México lo venimos utilizando de hace mucho tiempo y uno de los principales problemas por el que después tenemos fisuras y tenemos filtraciones es porque, si ustedes pueden ver, me voy a acercar un poquito la foto, donde ustedes pueden apreciar, no sé si vean mi cursor, que aquí hay un calafateo que hacen con un material que se llama base coat y una malla de fibra de vidrio de 10 centímetros. El problema es que solamente se corre en la unión entre tablero y tablero. Esa es una costumbre que tenemos en el mercado mexicano desde hace mucho tiempo y nos ha tocado ver infinidad de fachadas que a los 2 o 3 años ya empiezan a marcarse. A pesar de que le pongan una buena pintura o un buen recubrimiento, se empiezan a ver las uniones entre tablero y tablero, o a tablerearse, decimos nosotros en el argot de este negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque únicamente colocan cinta y base coat en las juntas. Y eso es, para empezar, error. No debería de ser así. Este otro tablero, el tablero verde, igual es un tablero para exteriores, pero también, desgraciadamente, lo manejan así. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces por ahorrarse unos pesos. Entonces, es cuando viene ese tipo de situaciones. Les voy a mostrar por acá otro tipo de fachada, también prefabricada. Bueno, acá, esta imagen que les estoy presentando corresponde a una fachada con módulos de concreto precolado. Esto es, en una planta de concretos se cuelan ya moldes para lograr, en este caso, estos círculos y los diferentes acabados que vemos en la parte de abajo. Pero como decíamos anteriormente, son sistemas muy rígidos, muy pesados, y son sistemas que se deben de cuidar mucho el sellado entre un módulo y un módulo. ¿Por qué? Porque si hay movimiento estructural o movimiento sísmico y ese sello llega a fallar, vamos a tener problemas, ¿verdad? Esto es otro de los sistemas prefabricados. Ahora bien, les voy a presentar otro sistema que tengo por acá, que estos son las fachadas ventiladas. También fachadas prefabricadas, pero la función de una fachada ventilada es que ya tenemos en sí nuestra fachada normal de block, puede ser tabla cemento o de cualquier otro sustrato, y la fachada ventilada está separada de la fachada principal. Va separada para que haya un flujo de aire. Como lo pueden ver en esta imagen, el aire frío entra, va enfriando y sale caliente en la parte superior. Esta es principalmente la función de una fachada ventilada. Hay unas muy bonitas, no, bueno, regularmente caras, pero bueno, son finalmente fachadas que, si bien ayudan estéticamente, también ayudan a enfriar en un momento dado
una fachada principal. Les voy a presentar otra por acá. Déjenme un poquito. Aquí tengo. Aquí, por ejemplo, podemos ver un tipo de fachada que, si bien se denomina un sistema IFS, ¿sí? Porque este tipo de fachada se arma con canales y postes galvanizados, normalmente calibre 20, ¿verdad? Después un sustrato o un tablero, que puede ser este amarillo, o lo hay verde, o lo hay azul, o lo hay gris, que son y bien tableros para exteriores. Después viene una capa de impermeabilizante, que es el blanco. Después viene un adhesivo, que son estos círculos que alcanzamos a ver como barrotes, ¿sí? Que ese es el adhesivo para pegar la placa de poliestireno que estamos viendo en este lado, que es la placa blanca, ¿sí? Que es el EPS, que es el poliestireno de alta densidad. La densidad que se utiliza normalmente para poder ser o clasificarse como un sistema IFS tiene que ser densidad 16, ¿de acuerdo? Una vez que se pega esta placa de poliestireno, después se aplica una capa de base coat, que lo pueden ver en el número 7. Se va colocando una malla cuadriculada, que es una malla de fibra de vidrio de diferente gramaje. Después se coloca una segunda capa de base coat y después el acabado final. Esto es en sí un sistema EIFS, ¿de acuerdo? Un sistema IFS. Existe también un sistema llamado DEVS, que este sistema llamado DEVS es ¿por qué? Porque se trata de un sistema que por sus siglas en inglés es Direct Finish System. Un segundito, se los voy a buscar, por aquí lo teníamos. Pero bueno, es muy similar. La diferencia que teníamos contra este es que el DEVS, el sistema DEVS, no lleva la placa de poliestireno. Esa es la diferencia entre un sistema IFS y un sistema DEVS, ¿verdad? Bien, siguiendo con los diferentes tipos de fachadas, tenemos también las fachadas que todos conocemos de aluminio compuesto, por ejemplo, que es el famoso Alucobond, ¿verdad? Que si bien nos dan son atractivos a la vista, ¿sí? Resistente, porque al final es aluminio compuesto, y vienen de colores a veces muy llamativos, pero al ser una placa, ¿sí? Un laminado muy delgado de aluminio, que finalmente es un extruido, no nos brinda ninguna protección ni contra calor, ni contra frío, ni contra ruido. Entonces, es más que nada estético. Bien, después de esto, quisiera platicarles un poco del cambio climático, ¿de acuerdo? ¿Por qué relaciono el cambio climático con el tema de las fachadas prefabricadas y con sistemas EIFS? Bueno, el cambio climático, que todos sabemos que ya, lo vivimos desde hace años, ¿no? Y cada vez más severo. Aunque algunas personas son escépticas y no creen en el cambio climático, como el presidente de los Estados Unidos, ¿no? El señor Trump dice que no existe el cambio climático, para él no. Para muchos y la mayoría de los seres humanos sabemos que está, porque lo padecemos. Entonces, si nos damos cuenta, una de las características del cambio climático, que me voy a poner aquí una imagen, es, bueno, pues la época de frío, ¿no? El otoño-invierno es ahora más frío que antes, y la primavera-verano es más cálida que antes, ¿no? Yo soy de una ciudad fría, que es la ciudad de Toluca, y hoy ya no está fría. Por lo menos en verano, primavera-verano es muy caliente, ya más caliente, digo que no estamos acostumbrados, y en invierno sí sentimos que es muy, muy frío, ¿no? ¿A qué voy? A que debido al cambio climático, ya no podemos seguir construyendo como antes. Necesitamos cambiar a sistemas más eficientes. Ya no podemos seguir construyendo como veníamos construyendo antes, ¿no? Es decir,
tenemos que voltear a ver ya los sistemas actuales y creo que poco a poco se viene haciendo. Como les decía al principio, 1980-85 entra los sistemas prefabricados IFS a México y solamente en una parte, en el norte, y hoy por hoy ya están en todo el país, afortunadamente, ¿no? Pues bien, estos sistemas nos protegen del cambio climático, ¿sí? Necesitamos que si hace mucho calor afuera y tenemos temperaturas, por ejemplo, en Querétaro, en Monterrey, 40, 42, 35 en Querétaro, Monterrey, 40, 42. El vivir en un edificio que está construido con un sistema IFS, pues evidentemente nos brinda un confort. Vamos a tener una diferencia de nuestro ambiente en el interior con el exterior. Y es una diferencia importante. Y en frío, por lo mismo. En frío vamos a tener ambientes cálidos en el interior y un ahorro importante porque no vamos a estar usando tanto los equipos ni de aire acondicionado ni de calefacción. Bien, el tema del sistema de lo que es IFS ya lo platicamos, ¿no? Ahora, el poliestireno expandido. ¿Qué es el poliestireno expandido o LPS? Comenté también hace un momento de qué es. Este es un poliestireno que realmente esto tiene ya muchos años de existir en el mercado, ¿sí? Se fabrica, y hoy por hoy la materia prima del poliestireno son unas perlas muy pequeñas que le llamamos perla virgen y entran a un proceso de calor y se expande. ¿En función de qué se expande? En función del tamaño, de la densidad que queremos dar al producto final, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, el poliestireno con lo que está hecho la hielera que compramos en las tiendas, en el Oxxo, ¿no? Con el poliestireno de los platos desechables, de los vasos desechables, ¿no? Repito, y tampoco en el caso del embalaje, ¿no? Tenemos por ahí el poliestireno que se utiliza, ahora se los muestro, en lo que sería sistemas de embalaje, ¿eh? Un segundito, acá lo debemos tener. Fachada prefabricada, ok. Aquí una muestra más de una fachada prefabricada, ¿sí? Precolada, perdón. Como pueden ver, son sistemas pesados. Se utilizan incluso sistemas de fijación con mucha resistencia, ¿verdad? Entonces, esto es en sí. Aquí podemos ver nuevamente el proceso de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Este es el sistema DEVS, ¿sí? Y este es el sistema EIFS. Sistema IFS, perdón, sistema DEVS. ¿De acuerdo? Bien. Quisiera ya tocar casi por último, ¿qué es nuestra empresa? Nuestra empresa es Global Building System. Somos una empresa que tiene 14 años casi ya en el mercado. Fue fundada por el señor Laurie Timon Olivier, que es un americano que nos trajo la tecnología, la maquinaria, y se ha probado en diferentes tipos de proyectos, construcciones como hospitales, edificios corporativos, edificios de apartamentos. Se ha probado con éxito en escuelas, se ha probado con éxito en plazas comerciales, en centros comerciales, en cines, ¿verdad? En donde se busque precisamente hacer eficiente el sistema constructivo. Para tal efecto, me voy a permitir ponerles un pequeño video de nuestra empresa para que nos puedan conocer un poquito. Aquí tenemos este video. Se los vamos a dar. GBS México es una empresa innovadora, enfocada al desarrollo de nuevas tecnologías constructivas sustentables, que ofrece a desarrolladores y constructores un avanzado sistema, el panel GBS.
Nuestro panel GBS es prefabricado a la medida del proyecto con materiales durables, resistentes y totalmente reciclables. Integrado por una sólida estructura de acero galvanizado y placas de poliestireno expandido que van de 3 hasta 5 pulgadas de espesor, ofreciendo mejores resultados de eficiencia termoacústica, llegando a rangos de factor R de hasta 20 unidades. La utilización del panel GBS como muro de fachada es una inmejorable alternativa que ofrece claras ventajas en costos, velocidad de ejecución de obra, control de calidad y sustentabilidad. Otros elementos que le dan al panel GBS ventajas significativas son ligero, ahorro considerable en cimentación y puede ser manipulado para su instalación en edificios de alturas considerables con poleas y cuerdas, sin la necesidad de grúas mecánicas. Rápida instalación. Hasta 1000 metros cuadrados en 12 días. Sustentable. Aporta créditos para la certificación LEED de la USGBC y ahorro de energía según la norma oficial mexicana. En GBS México tenemos el compromiso de ofrecerle un servicio de la más alta calidad. Por ello, ponemos a su disposición la asesoría técnica, fabricación, suministro e instalación. Le invitamos a que, con Panel GBS, tome el control de su obra. Listo. Ahí pudieron ver en este breve video lo que es nuestra empresa, ¿verdad? Con mucho orgullo les comento que hemos a través del tiempo formado un equipo de alto rendimiento que brindamos, bueno, el servicio de asesoría técnica, el servicio de, si no de diseño, pues normalmente recibimos los proyectos ya en planos y acoplamos nuestros paneles a los planos y al diseño arquitectónico de cada cliente, de cada proyecto. Nosotros le decimos a nuestros clientes que GBS les hace un traje a la medida. Entonces, no hay una fachada igual para nosotros. Cada fachada tiene su reto, tiene su forma y en el caso de la panelización, que es una de las áreas más importantes de nuestra empresa, es que personalizamos cada proyecto. No manejamos sistemas o paneles en línea, en producción continua, sino más bien nosotros fabricamos los paneles acordes a cada proyecto. Por la altura, por el espesor, por el requerimiento de aislamiento térmico, por el requerimiento de aislamiento acústico. En el caso de los hoteles, por ahí tuvimos un caso en particular, un hotel en Periférico, en la Ciudad de México, que pidió un sistema que le ayudara a reducir sustancialmente el ruido que existe en el periférico las 24 horas en la Ciudad de México. Y bueno, nuestro sistema dio la solución. Entonces, ahí es cuando nosotros entramos. Entonces, tenemos un equipo conformado por un equipo técnico, por un equipo de instalación. Somos una de las pocas empresas que fabrica e instala los sistemas de fachadas. Eso es una gran ventaja para nuestros clientes porque reciben una garantía integral por parte de nosotros. Nuestros materiales son de primera calidad, son 100% reciclables, como es el poliestireno, densidad 16, que es fabricado en la planta Cointec, ¿sí? Con mucho orgullo, y pues, la tenemos ahí a un lado, dentro de el grupo de plantas que hay en Lerma. El acero, que ese lo traemos de Monterrey, es un acero galvanizado grado 90, diferentes calibres, en función también, como decía hace un momento, del tipo de obra, del tipo de proyecto, en dónde está ubicada también la obra, si está en el centro del país, si está en el norte, si está en el sureste, si está en playa, por ejemplo. Puede ser un hotel que se está construyendo en
en Cancún, donde va a estar expuesto a huracanes, a vientos muy fuertes. Entonces, el tipo de estructura, incluso la densidad, bueno, no la densidad, el espesor del EPS es diferente. Entonces, todo esto lo brindamos sin costo alguno, precisamente como un traje a la medida para cada proyecto. Listo, mi estimado Martín. Creo que hablé ya demasiado. Si tienen alguna pregunta, por ahí está la arquitecta Ivonne y el arquitecto Roberto, que también me pueden ayudar a contestar. Y estamos aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, César. Te agradezco. La verdad, como siempre lo hemos mencionado, tenemos un curso diferente. Ahorita, pues, tenemos esta invitación por parte de ustedes. Muy importante lo que acabamos de decir en este curso, en esta sesión tan importante. Tocaste temas muy interesantes acerca del clima, del clima que, bueno, estamos viviendo ahora. Cambio climático, también lo importante aquí que también lo mencionaste es que sí, en efecto, Covintec hace esta placa de poliestireno y también pues tenemos la certificación de esta densidad 16, como lo acabas de mencionar. Y también una cosa muy importante que acabas de mencionar, que tenemos en particular, que es un traje a la medida. No es alguna... es raro que las empresas en esta situación pues se amolden, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo los paneles de yeso que tú comentabas a 244 a tener uno de 4 metros, 5 metros, o corrígeme ahí, Inge Roberto, Inge Ivonne, algunas dimensiones, ¿no? Referente a este proceso. Es un tema muy interesante, los embocinados que veo ahí en la imagen de fondo, ver si tienen un poquito más de imágenes para que la gente que está ahorita conectada, pues empiece a familiarizarse, ¿no? La fachada, qué tipo de fachadas hay, algunas fotos, casos de éxito, y empezar con las preguntas que tengan. Entonces, pues adelante, veo gente conocida, ya tenemos ahí algunos del grupo, y bueno, pues si tienen alguna pregunta, pues está la parte técnica de ellos, GBS, la ingeniera Ivonne Centeno y Roberto Esquivel, para que nos puedan contestar estas preguntas. Entonces, ahora sí que abro el micrófono. Adelante con las preguntas, por favor. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo con las preguntas? ¿Qué nos pueden comentar de la resistencia del sistema GBS en una fachada? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Esquivel. Quiero comentarles que la resistencia que maneja el sistema panel GBS, de hecho determinamos diferentes factores. Y yo creo que aquí lo importante es determinar en dónde está posicionado el proyecto. En la ubicación en donde está en la zona geográfica es muy diferente lo que es el norte, el centro, la costa, por los diferentes, comentaban hace un momento, los cambios climáticos están sucediendo ahorita en este momento. Hay un mapa de la República Mexicana, a lo mejor algunos ya conocen, donde manejan las diferentes zonas de fuerza de viento que se manejan en la zona. Pueden ser desde 50 a 80 y bueno, eso cambia bastante en esa parte. Consideramos un factor primero, la ubicación, dónde se ubica el proyecto. Segundo, la altura que va a tener esos proyectos es importante, muy diferente. 2 niveles a niveles de hasta 12. El viento es muy diferente en las corrientes que se manejan en ese sentido. Tercero, las alturas que manejan lo que serían lo que es una altura de adentro del piso. Es muy diferente una altura de 3 metros a una de 5 metros por las cuestiones de cargas laterales que pudieran tener
esa fachada y considerando también la área axial que maneja esa fachada. Entonces, esos son los factores importantes que consideramos: la zona geográfica, la cuestión de vientos, la altura de ese proyecto y algo también muy importante, el peso de la ancelería. Es muy diferente una ancelería normal, es comercial, a ventanas tipo Duoden pesadas, son bastante, manejan en hoteles, edificios muy grandes por la cuestión de viento. Nosotros consideramos todo ese, lo encerramos en un círculo, empezamos a revisar una especificación en esa parte y hacemos una previa revisión estructural a cada proyecto. Cada proyecto es muy diferente y esto, puedo resumirlo, en la fachada puede ser muy resistente considerando todos estos factores que hemos comentado, ¿no? Tanto la carga axial como la carga lateral que pudiera verse, ¿no? En ese sentido. Voy a poner un ligero ejemplo. Un edificio, cuando está forrado totalmente, tiene aire acondicionado, se abren puertas y todo demás, y eso tiende a tener totalmente un movimiento en el interior. Y si le sumamos también una fuerza lateral en las fachadas, eso tiende a tener a que toda fachada tiene movimiento y todo el material que tiene el revestimiento exterior, con ese movimiento tiende a tener fisuraciones y eso puede provocar puntualmente esa fisuración con lluvia y humedad pueda penetrar hacia adentro. En el caso de GBS, consideramos todos esos elementos para evitar todo ese tipo de cuestionamientos que pudiera haber en penetrar una humedad. En ese sentido, por lo que consta por ser un sistema natural, un sistema AVES, que comentaba hace un momento mi director, y se complementa con bastidores de acero galvanizado y alma de poliestireno totalmente, y ya en su momento les mostraremos lo que sería cómo funciona el revestir de toda la fachada posterior, pero estructuralmente funciona muy bien porque manejamos calibres desde 20, 14, 16 y 18. Entonces, y sobre O todo sea que es el un traje a galvanizado. la medida, digamos, ¿no? No es un producto genérico que se instala, sino cada proyecto se analiza específicamente, ¿no? Así es, exactamente. Algo que acabas de mencionar hace un momento, los perfiles que nosotros los manejamos, nosotros los rolamos a una pieza a la medida del proyecto. No son perfiles que venden en el mercado, que son comúnmente de 2.44, de 3.05. Imagínense una altura de un entrepiso que tuviéramos 4.20 y tenemos un poste de 3.05. ¿Qué tenemos que hacer? Comprar dos perfiles de esa medida, cortarlo y poder llegar a empatar para llegar a esa altura. Y esa unión, si no está bien trabajada con el movimiento, ¿qué sucede? Va a tener deflexión. Y esa deflexión va a llamar humedad, va a llamar fisuras y estéticamente se va a ver muy mal. De hecho, hay algunos edificios, cuando son tablereados o muros de duro, se empieza a marcar con el tiempo todas las hojas. Sí, entonces entiendo que esto es como una introducción al curso y la próxima semana nos van a dar algo más específico de proyectos y de lo que es GBS en particular, ¿correcto? Así es, así es. En las próximas sesiones vamos a estar puntualizando cada uno de los puntos en ese sentido para que puedan ver lo que es GBS, panel estructural GBS. Gracias. Sí, Bueno, y haciendo referencia, perdón, César, la siguiente sesión es el jueves 24 de junio y ahí van a ver ya lo que es el sistema GBS, qué tipo de obra se utiliza, el panel estructural GBS Premium, alguna descripción, panel GBS AD, panel estructural, o sea, ahí vienen todos los productos. Me preguntan aquí, por ejemplo, también si se ocupa algún bastidor. No sé si tenemos alguna foto o ese es un tema más adelante, pero sí me gustaría que lo podamos contestar. Nos preguntan los detalles de anclaje a un marco estructural, ¿cómo se hacen? Entiendo que se usa para fachadas, pero ¿podrían ampliar más la forma del anclar elemento a un marco estructural? ¿Cómo sería esa, César o ingeniero Roberto, porfa? Con mucho gusto, Martín, contestando la pregunta.
nuestro panel se constituye de un bastidor galvanizado, calibre 20, con canales y postes normalmente a cada 40.6 centímetros, donde la placa de poliestireno, que normalmente va de 3 pulgadas, se inserta, ¿verdad?, sobre los postes, y esto nos da como resultado un panel resistente, fácil de manejar, de moverlo. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Y podemos lograr medidas que pueden ser de hasta 2,44 de ancho, que es la medida estándar o promedio, y con un largo, una longitud de hasta 12 metros lineales. Eso nos permite darle un avance importante a la obra, porque podemos cubrir hasta 3 losas de entrepiso con un solo panel. Esto quiere decir que en muy poco tiempo nosotros vestimos el edificio, vestimos la obra. Y esto me ha tocado ver en muchas ocasiones que sorprende ver cómo en tan poco tiempo la estructura, que se veía solamente unas losas, ¿verdad? Y columnas que pueden ser concreto armado o pueden ser metálica, estructura metálica, se viste, se envuelve. Y esto pues viene muy a bien, porque sobre todo en los proyectos, bueno, todas las obras vamos contratiempo, pero en el caso de los proyectos de apartamentos, que son condominios y que tienen que ir vendiendo, nos hemos dado cuenta y nos han compartido los mismos desarrolladores que cuando la gente empieza a ver sus edificios que ya se van revistiendo de una manera importante, las ventas empiezan a detonarse. O sea, la gente no nos gusta mucho comprar un espacio de una estructura, pero ya cuando empezamos a ver un edificio que empieza a armarse desde el envolvente, es que entonces ya se empieza a generar confianza y se detonan más las ventas en el caso de los apartamentos. Lo mismo sucede en las plazas, en los centros comerciales. Aquí podemos ver, contestando la pregunta, un panel, ¿sí? Déjenme moverme. Aquí lo vamos a ver en tipo cortina, en tipo tafón. Esto lo adelanto un poquito, pero lo vamos a ver más a detalle en las próximas sesiones dentro de 8 días. Tenemos el jueves 24 la oportunidad también de estar con ustedes, ojalá que nos puedan acompañar. Y vamos a hablar ya con más detalle de cómo está conformado nuestro panel. Aquí pueden ver algunas fotos de cómo, esta es, por ejemplo, una fachada que lleva ventana tras ventana, ¿verdad? Y se fabricó en función del proyecto. Aquí podemos ver nuestro sistema COINS, que es el sistema que usamos para la panelización. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Aquí vemos el panel como llega de la fábrica y puede ser instalado. Por la ligereza de los materiales con que se emplean para la fabricación de nuestro panel, no requerimos de grúas especiales ni grúas robustas, como en el caso de otros sistemas como los precolados, por ejemplo, ¿no? Sino aquí usamos poleas, polipastos y cuerdas. Realmente es muy rápido, muy eficiente. Y no por eso quiere decir que tengamos un problema, un riesgo ni de cuarteaduras, ni de desprendimiento, ni mucho menos. Tenemos proyectos que ya tienen 14 años, independientemente de lo que platicaba yo al principio, ¿no? En Europa hay proyectos de 1960, ¿no? Entonces, cuando tú ves un proyecto que ya tiene tantos años, dices, oye, pues esto funciona. Aquí pueden ver cómo se inicia un proyecto de la izquierda, cómo termina, ¿no? La ejecución es muy, muy, muy rápida. Entonces, vamos a hablar de los acabados también, de cómo puede revestirse el acabado final del proyecto. Ya tenemos por ahí alianza con uno de los fabricantes más importantes de recubrimientos texturizados, que nos ha brindado a través del tiempo, de los años,
productos de primera calidad que nos permiten garantizar el acabado, el color, ¿sí? la estabilidad del producto por 14 años y 18 y 20 años, ¿no? Entonces, todo esto, si nos permiten y nos acompañan dentro de 8 días, lo vamos a platicar y podemos entrar un poco más ya a detalle de lo que es el panel GBS. Listo, Martín. Perfecto, pues muchísimas gracias, César. Como siempre, puntuales en esta parte. Como lo habíamos comentado, se caracteriza lo que es GBS y Covintec en hacer trajes a la medida. Pues esperamos que contestemos la pregunta. Por ejemplo, aquí nos dice la arquitecta Nelly, ¿cómo es el mantenimiento y después de los sismos, cómo se difiere esa parte? Ahí le vamos a pedir al arquitecto Robert o la arquitecta Ivonne Centeno nos ayude a contestar. Sí, claro. El mantenimiento de nuestro sistema, al tener un acabado texturado, nosotros trabajamos de la mano con una marca que se llama Corep. El mantenimiento es muy fácil, solamente en algunas texturas solo se tiene que lavar y dar un retoque de pintura. En el caso del comportamiento de los sismos, hemos hecho algunas obras en Cancún y Mérida. Como bien lo mencionó hace rato mi compañero Roberto, nosotros manejamos calibres estructurales, ya sea 20 o 16. Para esto se hace una memoria de cálculo, precisamente para calcular qué tipo de acero vamos a utilizar dependiendo la zona y no nos afecten los sismos. Entonces, en esas zonas que son están expuestas a huracanes, utilizamos calibres 16 y como está armado nuestro sistema con un bastidor y se une panel con panel por medio de tornillería, pues trabaja monolíticamente. Hasta ahorita no hemos tenido problemas con los proyectos que tenemos en las zonas pues de huracanes, ¿no? Como sería Cancún. Ok, pues muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta aquí. Bueno, nos van cayendo, bueno, las vamos a generar. Aquí es Alfonso Jiménez. ¿Cuál es el posicionamiento comercial de GBS versus Fanosa? Buena pregunta. Si me permiten contestar, le contesto a Alfonso con mucho gusto, ¿verdad? Fanosa es una empresa muy reconocida a nivel nacional, sí, y respetable, pero la diferencia entre Fanosa y GBS es que Fanosa es fabricante del poliestireno, ¿sí? Está más enfocada a fabricar poliestireno para muchos usos, ¿no? Para muchos usos. Y en el caso de GBS, nosotros somos especialistas en fachadas. Nosotros sí conjugamos, ¿no? Principalmente las dos materias primas, que es el acero y es el poliestireno, para lograr nuestro sistema GBS, pero la diferencia es que nosotros somos especialistas en fachadas. O sea, no manejamos interiores, tabla roca, plafón, No, lo conocemos, lo hemos alguna vez a través de nuestra trayectoria de trabajo, ¿no? A través de los años, lo hemos trabajado, pero hoy por hoy GBS está enfocada a brindar sistemas de fachadas, sistemas ligeros y totalmente garantizados, ¿no? Entonces, Fanosa, entiendo, maneja muchos materiales, ¿no? ¿Listo, Martín? Perfecto. También nos escribe Alfonso. ¿Han desarrollado bibliotecas BIM? ¿Qué es una biblioteca BIM? Por el momento, no hemos desarrollado bibliotecas BIM. Actualmente, bueno, desde el inicio de GBS, estamos trabajando con un software que se llama Coins. En este momento, pues estamos en ese proceso, ¿no? Ya de migrarnos a otro programa donde nos permita tener, pues, detalles que todos puedan utilizar, que sean muy específicos del sistema, pero apenas estamos trabajando en esa parte, en migrarnos de un programa hacia BIM. Ok.
Si Alfonso nos puede dar un tip o nos puede recomendar algo, pues le vamos a agradecer mucho, Alfonso. Sí, bueno, aquí también Alfonso nos dice que podríamos colaborar, entonces yo creo que ahí al final hacemos un intercambio o ya contactamos directamente a Alfonso para que lo puedan contactar. También nos pregunta Bruce, proyectos fuera de México liderado por ustedes, ¿cuántos y si se tienen en la actualidad? ¿Fuera del país? Sí, así es, proyectos fuera de México liderados por ustedes. No. Digo, desafortunadamente no hemos trascendido las fronteras. Se tiene como parte de la visión de esta nueva administración de la compañía. Llegar al mercado estadounidense, sobre todo Centro y Sudamérica. Pero al día de hoy, y a casi 14 años de existir GBS en México, solo hemos atendido proyectos nacionales, eso sí, en todo el país. Perfecto, pues muchísimas gracias, César. Perdón, ingeniero. Martín, quisiera nada más agregar a la pregunta de hace un momento que ya tenemos fichas técnicas, presentación y catálogos en inglés. Por si alguien lo requiere, ya los tenemos. Sí, eso era también lo que estaba, bueno, ahorita programando. Nosotros tenemos un grupo en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Facebook. Hay un grupo de expertos Covintech donde te puedes unir y ahí vamos a subir toda la información que ahorita nos acabas de decir referente a las fichas técnicas y referente a lo que se requiere para que las pueda bajar, para que las pueda consultar la gente, para que, bueno, pues podamos implementar más este sistema. Y aquí lo que yo me quedo y le transmito a toda la gente, a toda la comunidad es que somos empresas que hacemos trajes a la medida. Somos empresas dedicadas y especialmente enfocadas al servicio, ¿no? Muy importante esa parte. Y bueno, pues les recuerdo, prácticamente ya estamos unos minutos de terminar. Les agradezco mucho a todos. La próxima sesión es el jueves 24 de junio a las 7 de la noche nuevamente. Y ahí vamos a ver todo lo relacionado a los sistemas, a los diferentes tipos de productos que tiene GBS para nosotros. Agradecemos también la oportunidad de poderse conectarse a toda la comunidad, especialmente también a Ivonne Centeno, Roberto Esquivel, parte operativa de GBS. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También si tienen alguna red social, César, que nos la compartan para subirla a nuestro grupo de Face, donde ahí subimos toda la información, ya la gente la puede descargar y queda, ahora sí que para la eternidad. Entonces, pues les agradezco muchísimo, César, te agradezco infinitamente, un placer siempre compartir contigo este tipo de espacios y los esperamos para el próximo 24 de junio, la segunda sesión y una más, que es una tercera sesión que será el 1 de julio. Entonces, los esperamos. Oye, Martín, perdón, adelante. el 24 de junio es miércoles, ¿es correcto? Sí, así es. 25 de junio, tiene razón. 25 de junio, discúlpenme, sí, 25 de junio tenemos la siguiente sesión, 25 de junio tenemos la siguiente sesión. De cualquier manera, vamos a tener este fin de semana el link o la liga para que se puedan conectar y los esperamos jueves 25 de junio, la segunda sesión y una tercera sesión el 1 de julio. Es de vital importancia, acompáñenos porque de verdad son temas muy importantes y nuevamente les reitero, empresas realmente que hacemos traje a la medida. Entonces les agradezco muchísimo. César, algo que comentar para el equipo o la gente que nos sigue, adelante. Muchísimas gracias. Es extender el agradecimiento para nuestros oyentes. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas.
Y un agradecimiento especial para ustedes, el equipo de Covintech. Gracias por permitirnos este espacio. Esperemos que sea el primero de muchos, pero lo vamos a ir haciendo cada vez mejor. O sea, ofrecemos una enorme disculpa por algunos tropiezos, pero estoy seguro que lo vamos a ir mejorando. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Perfecto, César, pues les agradezco a todos, seguimos en contacto y pues síganos ahí en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. Entonces les recuerdo, jueves 25 de junio sí, a las 7 de la noche, nuevamente con la segunda parte. Va a estar interesante, síganos. Les agradezco, muchísimas gracias, cuídense, les mando un fuerte abrazo. Gracias, César, te agradezco. Gracias, Martín, muy buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Ricardo.